Un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, así como yo los he amado. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si tenéis amor los unos con los otros. Con este versículo del Evangelio según San Juan, les doy la bienvenida a este tiempo donde vamos a hablar, o donde les voy a hablar, mejor dicho, acerca de la fe protestante. Lo quiero hacer desde una iglesia protestante, desde la Congregación Evangélica Alemana de Rosario, en Oroño y San Lorenzo, que es una congregación de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata, una iglesia heredera de la Reforma protestante. La fe protestante surge o toma mayor protagonismo con una persona, con Martín Lutero, cuyo mayor logro o mayor hecho fue poner en el centro a otra persona que es central y determinante para nosotros, los cristianos, a Jesús de Nazaret, en el cual Dios nos muestra su rostro. Lutero era un monje católico de la orden de los agustinos. Es importante cuando hablamos de la Reforma decir que lejos estaba en el pensamiento de Lutero de crear una nueva fe o una nueva iglesia. Los planteos que él levanta y los postulados teológicos, bíblico-teológicos que él levanta, intentan ser o llevar a una reflexión hacia dentro del seno de su propia iglesia para poder lograr allí los cambios de fe necesarios y vistos por él, descubiertos en el texto bíblico. Lo que pasó fue que sus planteos teológicos fueron más allá del paraguas institucional, o para decirlo más precisamente, de ese paraguas que la iglesia podía soportar. Entonces, le piden que se retracte de muchos de sus escritos y él, en función de su sólida base teológica, les responde: si pueden comprobarme con el texto bíblico que estoy equivocado, me retracto. Como eso no fue posible, jamás pudo ni se retractó. Martín Lutero es un estudioso de la Escritura, es un teólogo y empieza a ahondar en el texto bíblico tratando de ver cómo puede, entre otras cosas, cómo puede el ser humano justificarse delante de Dios. ¿Qué puede hacer el ser humano para que lo que él haga o lo que ella haga logre equilibrar la balanza frente a Dios? Entonces, después de mucho estudiar y avanzar, descubre que no hay nada posible. Y estudiando la epístola a los romanos, lee el pasaje que dice que por sola gracia de Dios el ser humano es salvo. Ese es el mayor descubrimiento. Y digo descubrimiento porque es justamente ese. Descubrió algo que estaba allí. Entonces, para que el ser humano sea salvo, no necesita hacer, ni depende de sus obras, sino de la gracia de Dios. Ese fue un gran descubrimiento, pero también un gran problema dentro de su iglesia, para la cual, en cierta medida, las obras son importantes para la salvación. Lutero dijo que ninguna obra humana sirve o cuenta para ser salvo. ¿Qué son entonces, en su lógica, las buenas obras del ser humano? Cuando el ser humano obra bien, no está haciendo más que ser continuador de aquello que recibe en Cristo Jesús. Está llevando adelante lo que recibe de Dios, su gracia, que nos habilita, que nos empuja y nos motiva
al servicio, a actuar bien, en consonancia con lo que de él recibimos primero. Dije que Lutero no quería hacer una iglesia nueva, ni quería empezar una fe nueva. Pero sus planteos cobran tal repercusión que se le escapa de las manos, en cierto sentido, o van mucho más allá de sus planteos iniciales. El 31 de octubre de 1517, aquel monje agustino clava en las puertas de la iglesia del castillo de Wittenberg, en Alemania, 95 tesis, 95 puntos que él quisiera plantear hacia dentro de su iglesia para que se pueda debatir y a los cuales se pueda llegar. Aquello coincide con la invención de la imprenta tal como la conocemos hoy. Entonces, aquellos escritos de Lutero en idioma alemán y no en latín, como eran muchos de los escritos de aquella época, se viralizaron, digámoslo en un lenguaje actual. Empezaron a circular entre la gente, empezaron a hallar eco entre los cristianos de la época, empezaron a circular como rastro de pólvora. También llegaron a los oídos de los príncipes electores. Alemania, en aquella época, eran cantones donde diferentes príncipes ejercían su principado. Entonces, los planteos de Lutero empiezan a encontrar eco en aquellos príncipes, quienes adoptan los planteos de Lutero por su clara base teológica, bíblica teológica, y protestan contra la iglesia en Roma, o de Roma. Dicho sea de paso, se sacan de encima el peso del pie de la iglesia que les cobraba grandes sumas. Entonces, los príncipes adoptan los planteos de Lutero y la fe luterana, protestando así contra la iglesia de Roma. Se los llama, a partir de entonces, protestantes. De allí viene el nombre que hasta hoy nos representa. Somos una iglesia protestante. En Alemania existía un primado que se llamaba Cuius regius eius religio. La religión del príncipe era la religión del pueblo. Entonces, en los cantones donde el príncipe había abrazado la fe protestante, el pueblo era protestante, era evangélico. Es interesante notar también que más allá de los planteos de Lutero acerca de la gracia de Dios, hay 4 pilares que definen o sin los cuales no existe la fe protestante. Yo los anoté acá para que los podamos tener y los podamos ver. Son, dije recién, los pilares de la fe protestante. Las 4 solas. Sola fe salva, no la iglesia, no las obras, la sola gracia de Dios salva, en contraposición a los que decían que las obras eran meritorias, sola escritura y no la palabra del Papa, por ejemplo, o la autoridad eclesial, y solo Cristo. Sin estos 4 pilares no se puede comprender la fe protestante o luterana. Esos son entonces las 4 solas, los 4 ejes de sentidos de la fe. La gracia, la escritura, Cristo y la fe misma. Es importante que destaquemos también que no hubo un solo movimiento reformador. El más conocido, sin dudas, ha sido el de Lutero en Alemania, que dicho sea de paso, Lutero es la persona que, aparte de Jesús de Nazaret, sobre la cual más se escribió en la historia de la humanidad hasta ese momento. Hubieron la reforma
calvinista en Suiza y la reforma zwingliana, que se distancian un poco más de la fe, con pequeños matices de los planteos luteranos, pero reformados al fin. ¿Qué diferencias hoy hay entre la Iglesia protestante y la Iglesia católica, por ejemplo, de la cual después termina siendo sacado Lutero? Que para nosotros la única autoridad es la de Cristo, tal como la encontramos en las Sagradas Escrituras. La Iglesia no salva y ni siquiera lo que dice el Papa tiene carácter divino. La segunda cuestión es en torno a la Santa Cena. Para nosotros, la Santa Cena, no creemos, hay 2 o 3 maneras de comprenderla. Para nosotros, en el pan y el vino, Cristo se hace presente en el momento en que yo lo como, en el que yo lo consumo en comunidad, pero no al momento de cambiarle la sustancia. Nosotros hablamos de consustanciación cuando la Iglesia Católica habla de transustanciación. En aquella se transforma la sustancia, para nuestra comprensión religiosa, en el pan y el vino Cristo se hace presente, sin transformar la sustancia. Allí hay otra diferencia. Nosotros no adoramos a las imágenes. Creemos en la Virgen María como Madre de Dios, como Madre de Jesús, pero no le rendimos culto como tal, porque solo Cristo nos basta, justamente. Tampoco lo que dice la Iglesia siempre lo dice desde un lugar mucho menos pretencioso como lo hace la Iglesia Católica, por ejemplo. La Iglesia no habla la junta directiva de la Iglesia o su pastor presidente, pero no tiene carácter divino o infalible la palabra eclesial que se pueda decir. Quizás algunas cuestiones más, hay mucho para decir, pero poco tiempo para acompañarnos, para poder decirlo todo. Nosotros aquí en Rosario somos conocidos como Iglesia Alemana o como evangélicos. Si bien ambos son correctos, lo más correcto sería decir que somos una iglesia protestante, porque no somos como otras iglesias evangélicas que también existen en la ciudad. Yo siempre digo que todo protestante puede decir que es evangélico, porque lo es, mas no todo evangélico puede decir que es protestante, porque claramente algunas iglesias evangélicas, pentecostales sobre todo, neopentecostales, no son herederas directas de aquella reforma iniciada por Martín Lutero o por Calvino o por Zwingli directamente. Tienen que ver con otros procesos de fe, con otros movimientos espirituales, por ejemplo. ¿Qué más se puede decir hasta aquí? Cumplimos en el año 2017 500 años de fe. Ahora estamos con más de medio milenio de fe protestante. Como Iglesia Evangélica del Río de la Plata, que es la iglesia madre, estamos en Uruguay, Paraguay y Argentina, y después existen iglesias hermanas en Brasil, en Chile, en otros países de Latinoamérica y el mundo. No sé qué más podría acompañarlos o qué más podríamos decir hasta aquí. Quizás no nos da este medio la posibilidad de preguntarnos y repreguntarnos. ¿En qué cree nuestra iglesia puntualmente, nuestra congregación puntualmente hoy? Nuestra iglesia acá en Rosario es una iglesia sumamente abierta. Ordena a las mujeres al sacerdocio pastoral. Y los lentes con los cuales vemos son los lentes que usó Jesucristo, inclusivos, de misericordia, de amor incondicional. Y cuando digo incondicional, es realmente incondicional. Son recibidas las personas que en muchas denominaciones de fe no tienen lugar, como las personas, las mujeres divorciadas. Bautizamos a hijos de mujeres divorciadas, como las parejas o las personas homosexuales,
también son bienvenidas en nuestra iglesia, en nuestra comprensión de fe. ¿Por qué? Porque vemos a la persona donde otros ven un pecador. Porque eso es lo que Cristo hizo. Y con esos lentes de misericordia estamos llamados a amarlos, a hacerles lugar y que su vida como la nuestra pueda tener un sentido, uno al lado del otro, a los pies de Jesús. Un poquito es esto. Seguramente quedarán muchas puntas abiertas y preguntas por responder, pero creo que nos podemos hacer un pequeño reflexión. También estamos reuniéndonos, a pesar de la situación de pandemia, aquí en Rosario, en Oroño y San Lorenzo, todos los domingos a las 10 hay una celebración. Tenemos una cuenta en YouTube donde semanalmente anunciamos nuestras celebraciones, se llama Comunidades Unidas, ya que yo soy pastor de la congregación de San Nicolás, Rosario y Roldán. Ustedes pueden acceder ahí, pueden ver nuestros mensajes, hay algunas charlas que estamos subiendo, y todos los domingos estamos abiertos a cada uno y a cada una que tenga ganas de participar. No solo la iglesia está abierta, la mesa de la Santa Cena es abierta a cualquier persona que ha sido bautizada, a cualquier persona que tenga ganas de encontrarse con Jesucristo y a través de Él con el rostro de Dios mismo. Que la gracia y la paz de ese buen Dios los acompañe siempre y que algún día nos podamos ver, Dios mediante, presencialmente, conversar y responder quizás muchas preguntas que quedan abiertas todavía. Que Dios los bendiga, las bendiga siempre. Amén.